El primer capítulo, que es usando Eclipse, incluso ya dejamos de usarlo, así que se lo digo para que lo lean. Bueno, lo que no sé si vimos annotations. Lo que sí vimos, Sí, eso creo que también lo sí. vimos Sí, lo veo. annotations. Sí, Ok, sí. entonces, y después vimos ejemplos de listas, ahí acá, mejor dicho, no sé si lo vimos o no, No, eso no. y varios métodos que podemos llegar a usar para manejar listas. Que se lo dejo para que los practiquen y los vean y los analicen, que están en la página 12. Y después hay más ejemplos de listas como para probar. Y por ejemplo, podemos usar deke, que es una función que está en collection, entonces la importamos como está acá. Y ahí tenemos métodos pop left, pop, para los fenómenos de manejo de listas en colecciones, ampliando un poco lo que hayamos visto nosotros, como que para que también los prueben, ¿no? El 5.3. Inclusive si quieren algunos lo debemos poder rescatar de Eclipse y correr. Otro ejemplo más, en este caso List Comprehensions, algunas son conocidas, y acá está explicado todo lo que se ve en el código. Cómo está en el método append para agregar gente con deke y explicado línea por línea. Más de listas. Sigue habiendo ejemplos de listas con más funciones. Y está muy detallado, o sea que es como este material de lectura adicional con respecto a lo que vimos, lo dejo para que lo prueben. Bien. Un poco Ernesto, ahí vi bien o hay un ejemplo de listas dentro de listas. déjame ver. Ahí, por ahí. Ahí. El que está ahí abajo, un poco más abajo. Que dice entre corchetes 159, por ejemplo. Abajo, en la foto de abajo. Esta de abajo. Sí, son listas de 159. listas, sí. Ah, lista de listas. Es decir, estaba viendo el código, cómo lo manejás, pero en este caso lo que... Espera, vamos a hacer una cosa común. Esto se llama lista 6. Bien, vamos al Eclipse. Lista 6. Habría... A ver si descubro dónde está. Viendo el Word. Lista 6, pero no descubro en dónde está. A ver, lista 6, vamos a buscarlo. Por ahí lo tenemos acá. Debería estar en algo que se llame listas, ¿no? Y lista 6, no. A ver si lo tenemos por acá. Listas 7. Ahí está. 5, no, justo falta el 6. Ah, 5 o 7. 6, Ahí está está. bien. Jorge, se te está filtrando el televisor. No sé si era este, pero no importa. Después lo comparamos. Lo vamos a imprimir, a copiar, perdón, y vamos a ir al otro acá y vamos a decir File,
New file, no, vamos, new text file, y no importa, porque cuando lo salvemos, están comentadas las dos últimas, y no sé si es este, me huele a que no, pero no sé, vamos a ver el texto que dice. No, no es este. Se llama lista 6, pero no es este. A ver, ¿hay alguien que comenta algo? Sí, ok, Daniel, gracias por el mensaje. Me refiero que no se pudo conectar. Le voy a contestar ok a Daniel. Bien, vamos a buscar otro lista 6. No es ese. Estoy viendo cuál puede ser. Podría ser. No. Yo te devago, ¿eh? Porque no quiero escribirlo. Es listas, con ese, listas, con listas 6. Listas. Ah, no es Listas, lista. Es lista listas, 6, pero listas, listas. listas No hay un 6. 6. Hay Justo falta, listas, pero hay 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Falta el 6. justo falta la 6. Bueno, tendríamos que probarlo. No, no quiero perder tiempo en la prueba de este ejemplo, pero cualquier duda que surja, si alguien lo está probando en el Telegram, lo podemos llegar a analizar en equipo. Vamos a seguir con el texto. Y acá está explicado inclusive algunos conceptos. Acá está el 7. Acá se profundiza un poco más de tuplas y de secuencias. Las listas, al igual que las tuplas y los rangos, son del tipo secuence. Y podemos crear otro tipo de secuencias. Y acá hay ejemplos de tupla, por ejemplo. ¿Qué diferencia hay entre lista y tupla? O sea, todo esto está profundizando un poco las cosas que hemos visto. Otro ejemplo más de tuplas. Conjuntos que me parece que no vimos. Existe un tipo que se llama set para soportar el concepto de teoría de conjuntos de matemática. Y acá hay un ejemplo que a lo mejor lo podemos sí correr porque estaría en sets, si es que está. Sets, lo tenemos. Y calculo que es este. Control C. Venimos acá. File. New text file. Lo imprimimos. Vale, lo imprimimos, lo copiamos.
lo pasteamos, lo salvamos como Sebas. Le decimos que queremos que sea Python. Sí está copiado. Ah, está. Lo tengo a Python. ¿Por qué no quería? Sets. Lo guardamos. Ahí está. Y ahora que lo tenemos guardado, le damos Run. Vamos a borrar acá antes de darle Run. Y vamos a tratar de entender qué es lo que hace. Crea baskets entre llaves donde tiene Orange 2 veces, Apple 2 veces, Pear 1 vez y Banana 1 vez. Y cuando lo imprimimos, fíjense que Orange lo saca una sola vez, que Apple lo saca una sola vez. Y lo saca en un determinado orden. Que sabe Dios cuál es. Porque el primero que saca es Banana, que es el último. Tendría que venir Orange, pero no lo saca. Si saca Pear, después saca Orange y después saca Apple. Es decir, que empieza de atrás para adelante, supuestamente, pero cuando encuentra uno que está 2 veces repetido, es como que el repetido lo manda al fondo. Y hay que ver por qué y de qué manera maneja este tipo de estructura de datos. Y eso lo hace cuando es el print basket. Y después, print orange in basket le contesta true. Print Pepe in basket contesta false porque no lo encuentra. Y acá, a la derecha hay comentarios. El primer comentario dice que los duplicados han sido eliminados. Y después dice, este sería una forma de detectar si está o no está, rápida. Después viene un comentario donde dice demostración acerca de las operaciones de conjuntos, son únicas, letras de las palabras. Entonces, agarra y dice A igual set abracadabra, B igual set alakazam, y después le dice print A, y saca las letras únicas de abracadabra. Es decir, imprime B, imprime C, imprime R, imprime A, imprime D. Y cuando hacemos print B, hace lo mismo. Pero después puede hacer print A menos B como resta de conjuntos, print A OR B, A y B, y A diferencia simétrica de B. Y esto cuenta un poquitito qué es cada caso. Y esto en realidad lo saca como un literal. Y por último, agarra y dice A, y a la le asigna X for X in abracadabra, if X not in ABC, para que imprima
O sea que este es un muy buen ejemplo de manejo de conjuntos a partir de llave que abre, llave que cierra, que estamos manejando. Sigamos con el texto. Un poco más de diccionarios. Otro de conjuntos con el uso de diccionarios. Otro ejemplo de diccionario más para que prueben. Técnicas de looping, que somos expertos en técnicas de looping, salvo que podemos ver algunos ejemplos de las cosas que disponemos en MAT que acá importamos, como para que los prueben tranquilos. El método enumerate y todas las corridas y explicaciones de las corridas que vimos. While, if, in, not in, is not, todas cosas que podemos usar en ciclos, menor, igual, true, ejemplo de comparaciones, más, para comparaciones, y en el capítulo 10 de este librito, módulos. Acá hay un ejemplo de el cálculo de Fibonacci con una función que se llama fib, o con fib2, que retorna de otra manera lo mismo, uno para imprimir y otro para ir usándola, invocándola, y acá está todo explicado. ¿Para qué módulos? Pero a esta altura del partido no necesitamos mucho detalle. Y acá está explicado cómo encontrar los módulos en, en Eclipse, pero ya vimos cómo trabajar con módulos nosotros en Visual Basic Code. Todo como con Eclipse, pero bueno. Paquetes. No me acuerdo si en Eclipse creamos un paquete, pero el concepto de paquete en Python, acá está explicado con cómo crear un paquete en Eclipse. Y acá muestra un ejemplo de cómo podríamos tener un paquete en Python desde el punto de vista de la arquitectura del file system. Dentro del paquete, a su vez, podríamos tener otro paquete. ¿Y cómo sería la estructura en Python de ese conjunto de paquetes y subpaquetes? ¿Y cómo puedo llegar a buscar cuál es el que tengo que importar?
¿Cuál es el criterio que se usa con la sentencia import? Y acá está detallado. Y acá vuelve al ejemplo de que cómo se hace en Eclipse, que es cómo se hace en Java. O sea que igual. Y esto lo vimos porque vimos el init.py. Ok. Después vimos, o tenemos acá en el texto, la parte formateo. Que esto es repaso, por lo tanto, yo se lo dejo para que lo vayan leyendo como lectura adicional a la que vimos. ¿Dónde está explicado con el texto en general de cualquier ejemplo de formateo? Más de formateo. Y esto que está acá es un link a una página que ahora por el texto la vamos a encontrar, de cuáles son las guías que se usan para codificar en Python determinados estilos que se conocen como distintos PEP. En este caso, PEP 8. Quiero encontrar dónde está el link a esa página. No sé si está más adelante, más atrás. Cuando aparezca la veremos. Acá. Haciendo clic en este link, supuestamente van a esta guía de... Se conocen con PEP 8, PEP, algún otro número, dependiendo de a qué se trate. Y vienen, digamos, oficiales de Python.org, ¿no? En los anexos, que no se lo voy a mostrar, sino que se lo dejo para que lo lean, en tres de estos, del anexo de este texto, A, B y C, se resumen algunas de las PEP, por si no quieren ir a buscarlas, por si son muchas cosas que se detallan. Manejo de archivos con ejemplos adicionales a lo que ya vimos, como para que practiquen también si quieren ver más ejemplos tomados de acá directamente. Séptimo ejemplo. Y hay una tabla que detalla distintos indicadores y para cada indicador dónde se ubica el puntero y el modo de apertura. Por ejemplo, R mayúscula, modo de apertura, solo lectura, y el puntero se ubica al inicio del archivo. Y así, esta tabla es para que ampliemos lo que vimos con algún conjunto más de valores, como indicadores, para ser usados en las aperturas de los archivos. Y acá hay ejemplos de códigos para repasar todos, que tiene la suerte que se pueden copiar directamente de acá para probar. Y hay un montón. Creo que casi todas las funciones que acá están contadas las vimos, pero si no, en cada ejemplo nuevo aparece alguna nueva y al final, ¿qué significa? Ejemplo de código hay un montón. La que se usa mucho que no hemos usado es seek.
Vamos a ver cómo podemos trabajar con algo que se podría llegar a usar en Python, que son las estructuras JSON. ¿Alguien las conoce? La verdad que no. Es como un diccionario, es como una forma alternativa de representar datos de una, por ejemplo, de XML, o en este caso, bueno, JSON es tipo como si fuera un diccionario, ¿no? XML es un caso que podríamos tener representado en JSON. XML a su vez podría ser tomado a partir de un HTML, etcétera, pero tienen una estructura similar a esas que se mencionaron. Y acá hay un ejemplo donde está usando el módulo JSON para hacer algo con esa estructura, como por ejemplo un dump de JSON. Y yo diría que este ejemplo, si lo encontráramos JSON 1, creo que hasta lo debo de tener acá. JSON 1, este. Fíjense, bueno, no es exactamente el mismo que tenemos, pero porque hay algunos cambios en el camino, pero nos puede llegar a servir. Pero para que nos sirva vamos a borrar la consola, vamos a ejecutarlo, vamos a ver qué hace. Y después vamos a ver por qué lo hace. Bueno, tiene error. ¿Cuál será el error? Por algún motivo que no sé dónde revienta, pero vamos a ver si logramos agrandar. Para ver dónde reventó. Sacó línea 2. Sacó línea 2 dos veces. Vamos a comentar estas dos. A ver si esas dos son las que tiene problemas. Y para comentar, le ponemos un numeral. Ponemos un numeral. Vamos a salvar. Vamos a ejecutar. Voy acá. ¿Qué hizo? No vi qué hizo. Debo haber hecho algo medio raro que no vi qué hice. Vuelve a reventar después de un lineado. Vamos a volver a comentar este. File. Save. Vamos a darle Run. Aparentemente terminó bien. Bueno, si terminó bien vamos a seguirlo. Print JSON dumps 1, simple, list. Me lo saca entre corchetes y después le decimos f open remeras txt. Yo lo tengo acá, el remeras txt. Vamos a abrirlo. De tenis de golf para jugar al fútbol. 11 líneas. La última línea dice línea 2.
Por eso es que la otra cosa que tiene que estar es ese TXT, que lo estoy abriendo como de lectura, tiene que estar en el mismo módulo. O sea, tiene que estar en el mismo file system, en el mismo directorio. Por eso están los dos juntos. Están en el mismo lugar. Lo abre como open y después le digo lista fread. Después le digo print lista. Entonces me imprime de tenis hasta línea 2. Elemento por elemento. Con este read que le hice al archivo. Esto es, línea 4 es recordatorio de archivos. Después le digo print JSON dumps lista. Después fíjense lo que hace. De tenis barra invertida n de golf, es decir, debajo de cada elemento de la lista o al final de cada elemento le pone un barra invertida n, que quiere decir salto, es el carácter de escape de Python para ir a la línea que le sigue. Y después eso lo escribió hasta línea 2, desde acá hasta acá. Y eso lo hizo con el print de este que está acá. Después le digo open bamisas con B corta, en vez de camisas, pero le digo write. O sea, si el archivo no existe, lo crea, lo abre en modo write. Y después le digo dump lista, G. Después le digo G close. Y después le digo G open bamisas R. Y después le digo read. En una palabra, lo que está haciendo es, me está copiando simplemente usando una función de JSON, que es la función dumps. Parecería chino básico, pero si agarramos el texto, no es tan chino básico. ¿Por qué? Porque acá está el ejemplo y cuenta cómo está hecho. Strings pueden ser fácilmente grabados o leídos en un archivo, como hemos visto. Los números requieren un poco más de trabajo porque el método read solo devuelve strings. Teníamos que poner el link para que los transformara. O sea, el párrafo que sigue. Cuando tenemos tipos de datos más complejos, como podrían ser listas anidadas y diccionarios, hacer el parsing y la serialización a mano se hace complicado. Hay dos palabritas mágicas en el último párrafo que me gustaría, si alguno me las puede contar, porque la conoce, o si no la conoce nadie, la cuento yo. ¿Qué es parsing y qué es serialización? En cualquier lenguaje de programación, ¿eh? O sea, no es exclusivo palabras de Python. Estamos parseando el código, estamos serializando los objetos. ¿Alguno? ¿Ninguno? ¿Sí? ¿No? ¿Se oye? Es bastante honesto esto. Es complicado el JSON este. ¿Verdad que falta todavía ver un JSON que todavía no lo vimos? Serialización sería como obtener los datos importantes. Por ejemplo, en un XML tenés todos los tags que componen... Claro, JSON va a terminar siendo lo mismo. JSON, claro. vos mantenés una estructura similar a la de XML. A ver, Pero independientemente de lo que es una estructura JSON, acá estamos usando un método de un módulo
de Python que se llama JSON. Parsing es lo que hace el intérprete de Python, es decir, verifica que no hay error de sintaxis en lo que yo estoy escribiendo. Eso se llama parsing. Usamos el término en inglés o lo hacemos un Spanglish y decimos estamos parseando el código. Es simplemente traducir a ver si no hay ningún error de sintaxis. No, los errores pueden ser de sintaxis o de ejecución, en tiempo de compilación o en tiempo de ejecución. El parsing es algo que se verifica en tiempo de compilación. En el caso de Python es anterior, porque Python antes de compilar interpreta. Y la serialización es, yo saco de memoria hacia afuera y lo serializo para persistirlo, y cuando vuelvo al revés, lo deserializo para meterlo en memoria. Y ese último párrafo dice, ojo que si tenemos objetos complicados, tanto el parsing como la serialización pueden ser complejas. Y si uso JSON, al mantener una determinada estructura, voy a poder simplificar tanto el parsing como la serialización. El parsing no me voy a meter porque lo hace el intérprete, pero la serialización sí me puede costar a mí código rebuscado que si uso estructuras JSON, JavaScript Object Notation, es una notación sobre objetos basada en JavaScript, creada por JavaScript. Ese módulo de JSON, de Python que se llama JSON, toma esa jerarquía de los datos de Python y los convierte en representaciones de strings. Ese proceso que lo hace el módulo por nosotros es la serialización. La inversa es la deserialización. Mientras estoy serializando para un lado y deserializando al revés, los datos viajan como strings. Esos datos pueden viajar hacia un archivo, hacia una base de datos o a través de alguna red de comunicaciones. Por eso es que es muy útil usar JSON en Internet, en aplicaciones de Internet, ¿no? Porque puedo hacer viajar por HTTP a unas cadenas que conservan una estructura para que yo la pueda rearmar al revés, es decir, deserializarlos. Después explica el código del ejemplo que hicimos. Y qué es lo que saca y por qué lo saca. Y puntualmente, como siempre, faltando un minuto, llegamos al capítulo 14 final y nos queda para el jueves 15 en adelante en la página 52.